Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Manuel Jiménez, entrenador y nutricionista en Goldman Salud. Y hoy vamos a dar el pistoletazo de salida para ayudarte a sentirte mejor, tener más energía y que puedas disfrutar más de tu día a día. Junto con Manzanares 10 Televisión, arrancamos un programa que te irá ofreciendo las herramientas para ponerte en forma, perder peso o grasa, sentirte más fuerte, resistente, ágil, enérgico. Te acompañaré en una rutina de entrenamiento cada semana pensada para ir cogiendo la forma poco a poco. Sé que el tiempo para muchos de nosotros es un bien escaso y preciado. Por eso tan solo tendrás que dedicar 20 minutos 2 veces por semana para conseguir esos cambios que deseas. Si eres constante, en 3 meses, a nivel externo y a nivel interno, habrás conseguido un gran avance. ¿Quieres acompañarme? Seguro que no te arrepentirás. Pero antes, recuerda, si te quedas hasta el final del entreno, te tengo preparada una sorpresa. ¿Qué nos hace falta para seguir esta rutina? Pues simplemente una botellita de agua, un palo que nos puede servir el de la escoba o el de la fregona, ropa cómoda y muchas ganas de pasarlo bien, de divertirnos, de ejercitarnos, de sudar y una buena actitud ante la rutina. Ahora sí, comenzamos con la rutina. Venga, nos vamos desplazando a un lado y a otro, poquito a poco. Paso a un lado, paso a otro. Voy cogiendo ritmo. Venga. Ahí. Vamos a animarnos. Con energía. Mirad, vamos a ir haciendo diferentes movimientos. Subo, subo, subo. Trabajo los bíceps. Vamos a hacer ejercicios que nos den movilidad para ir engrasando un poquito las articulaciones. ¿De acuerdo? Con energía. Poquito a poco. Va a ir subiendo las pulsaciones. Venga, hacemos 6 más. 1, 2, 3, 5 y 6. Vale, venga. Con esta misma movimiento vamos a hacer círculo. Ahí. Abro, abro, abro. ¿De acuerdo? Cada uno con la amplitud que pueda. Poquito a poco. Nunca vamos a parar. Haremos un ejercicio menos intenso o uno un poquito más intenso, pero los 20 minutos no paramos. Venga, últimas 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sigo con el movimiento. Vamos a hacer ahora aperturas para el pecho. ¿De acuerdo? Abro, 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 abro. Venga, vamos a ir. Ahí. Cada uno con la amplitud que pueda. Poquito a poco, cada vez un poquito más amplias. Y puedo ir abriendo también un poquito más el paso. ¿De acuerdo? Vamos a por las 6 últimas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Relajo un poco los brazos. Venga, los hombros de haberlos tenido arriba. Ahora hacemos cortito aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí vamos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer bajando, bajo, subo, bajo, subo, bajo y arriba, bajo y arriba, bajo y arriba, bajo, venga, bajo y bajo y cambio, alto, bajo, alto, ahí está, eso es, venga, 3 últimas, eso es. Venga, seguimos. Notamos cómo va subiendo un poquito las pulsaciones. Ahora más amplio. Ahí. Cruzo. Por delante. Eso es. Muy bien. Estupendo. Venga, que lo tenemos. Mantenemos el ritmo de los pies. Y amplitud. 6 últimas. 2, 3, 4, 5 y la última. Seguido, arriba,
diagonal, arriba. Eso es. Venga, vamos a por las 8 últimas. 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Vale. Seguimos aquí. Cruzo, cruzo, cruzo. Eso es. Aquí nos centramos también en mantener el abdomen un poquito contraído. Los movimientos son controlados. Cruzo por delante. Cruzo, cruzo. Venga, trabajamos el pecho, el abdomen. Venga. 6 últimas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Directamente nos vamos a puño, puño, puño. Eso es. Venga, estupendo, lo estás haciendo. Vamos ahí. Muy bien. Venga, 8 últimos. 1, 2, 3, 4, 5, me quedan 3, 2 y 1. Estupendo. ¿De acuerdo? Bajamos aquí abajo. Cojo aire. Y voy movilizando hacia un lado y hacia el otro. ¿De acuerdo? Intento aproximar. Mano a pie contrario. ¿De acuerdo? Y el otro brazo arriba. Eso es. Poquito a poco, cada uno en la amplitud que pueda. Eso es. Venga, vamos a pasar a la segunda fase, un poquito más intenso. Seguimos con la rutina, ¿vale? Hacemos un cambio de peso. A un lado y a otro. Venga, levantamos talones al glúteo. Venga, vamos aquí, con energía. Eso es. Venga, lo estás haciendo muy bien. Levantamos bien. A un lado y a otro. Movilidad. Amplitud de movimiento. Es lo primero que tenemos que conseguir para luego ir ganando resistencia, fuerza. Muy bien, estupendo. Vamos a sumarle los brazos, ¿vale? Mantenemos los talones detrás, pero ahora mirad, delante y toco mano y pie contrario, ¿de acuerdo? El brazo lo puedo llevar arriba, poco a poco, más arriba, eso es. Venga, vamos ahí. Eso es, venga, que trabajemos todos los músculos. Estupendo. Vamos a por 6 últimas. 1, 2, 3, 4, 5 y la última. Muy bien. ¿Vale? Mantenemos ahí. Atrás. Vamos los talones, agarran en el culo. Eso es. Y ahora le vamos a sumar los brazos. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer ahí. Bajo. Tiro, como si quisiera bajar algo que tuviese arriba. Eso es. Eso es, perfecto. Coordinamos, talón atrás y bajo, con fuerza, fuerza, fuerza. Eso es. Venga, 8 últimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estupendo. Vamos a por el último. Y fijaros, hemos estado llevando talones atrás, ahora rodillas al frente. Ahí. Eso es. Codo, rodilla. Codo, rodilla. Aprieto bien el abdomen. Aprietas el abdomen. Eso es. Cada uno la amplitud que pueda. Eso es. Estupendo. 6 últimas. 1, 2, 3,
y 6. Estupendo. Relajamos las piernas un poquito y hacemos una marcha en el sitio. Eso es. Cogemos aire sin parar de movernos, ¿vale? Cogemos la marcha. Seguimos con esa marcha en el sitio. Y ahora vamos a hacer patada hacia adelante. Ahí. Patada, patada, patada. Eso es. Vale, lo que podemos hacer con los brazos es que poquito a poco vamos dando más amplitud. Arriba, arriba. Patada. Eso es. A los brazos. Cada vez subir un poquito más. Eso es. Eso es. Muy bien. Vamos ahí. Eso es. Venga. Hasta arriba casi. Muy bien. Estupendo. Venga, 6 últimas. 1, 2, 3, 4, 5 y la última. Muy bien. Nos colocamos lateral. ¿Vale? Una rodilla adelantada, la otra, y hacemos ahí. Venga, cambio de peso, delante, detrás, skipping alto con la rodilla, eso es. Y acompaño movimiento con los brazos, eso es. Vamos a por las últimas 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, última. Lado contrario, 1, 2, venga, eso es. Trabajamos la fuerza del cuádriceps. Eso es. La espalda bien recta. Eso es. Un skipping. Trabajamos el equilibrio. 3 últimas. 2 y 3. Perfecto. Misma posición, pero ahora cambio de peso. Paso delante, detrás. Delante, detrás. Venga, eso es. Cojo el ritmo. Delante, detrás. Eso es. Muy bien. Venga. 6 me quedan. 2, 3, 4, 5 y 6. Tenéis que notar el cuádriceps. ¿Vale? Coordinar bien. Eso es. Estupendo. Últimas 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Ahora fijaros. Lateral. Trabajo el oblicuo. 1, 2, 3, 4, 5. Intento tocar codo con rodilla. Eso es. Muy bien. Lo estás haciendo genial. Venga, vamos a activar ese metabolismo. Estupendo. Cambio. 1, 2. Venga, vamos ahí. Genial. Esa actitud. Venga, 4 últimas. 1, 2, 3 y 4. Marcha en el sitio. Cojo aire. Cojo aire, bien. Vale, nos quedamos a pata coja. Fijaros, después de haber subido las pulsaciones, me quedo a pata coja para hacer un movimiento de equilibrio, propiocepción del cuerpo. Hago el movimiento de la carrera, ¿de acuerdo? A pata coja. Aumentamos la dificultad porque venimos de un ejercicio un poquito más intenso, con las pulsaciones altas, pero mientras nos ayuda a recuperarnos. Si os desestabilizáis no pasa nada, ¿vale? Vamos a cambiar incluso y hacemos abro y cierro con la pierna. Eso es. ¿Vale? Puedo hacer círculos, puedo dibujar letras, lo que quiera, movimientos en diagonal. Y si me desestabilizo no pasa nada. Vuelvo a reequilibrarme. ¿De acuerdo? Cambiamos, no agotemos demasiado. Eso es. Nos vale este ejercicio de recuperación antes de pasar al siguiente bloque. ¿De acuerdo? Ahí. Ahí. Eso es. Perfecto. Trabajamos la propiocepción del tobillo, de la rodilla, de la cadera. Eso es. Hago diagonales. Eso es. Ahí. Muy bien, estupendo.
Ya os digo, podéis hacer cualquier figura que queráis, la letra del abecedario, por ejemplo, y estaremos trabajando para fortalecer esas 3 articulaciones. ¿De acuerdo? Estupendo. Vale, ahora vamos a buscar el palo que os dije al principio que nos iba a hacer falta para completar esta rutina. Bueno, pues ahora hacemos un pequeño lapso de unos segundos para aprovechar, beber agua y coger el palo de la escoba o de la fregona, como hemos dicho al principio, ¿vale? Aprovechar para hidrataros un poquito, coger este palo que nos va a hacer falta para seguir con la rutina, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, puesto que hemos estado trabajando mucho el flexor de la cadera, vamos a estirarlo a la vez que hacemos una zancada atrás, ¿de acuerdo? Ahí, venga, unos segundos, pero enseguida, ahí, trabaja el cuádriceps. Eso es. Estupendo. ¿Vale? Ese flexor que lo hemos trabajado, ahora lo estiramos. A la vez que trabajo el cuádriceps y me ayuda para estabilizarme. ¿De acuerdo? Vamos a hacer 5 últimas. 2, 3, 4. Y la última, eso es, perfecto. El palo nos vale ¿para qué? Para aprender a hacer bien la sentadilla, para aprender a tener el cuerpo bien erguido, ¿de acuerdo? Fijaros, vamos a meter el palo por atrás, cruzamos los brazos y esto ¿a qué nos ayuda? A que la espalda vaya completamente recta, me hace una sentadilla perfecta, ¿de acuerdo? Entonces bajo, subo. Eso es. Venga, bajamos, apoyamos el peso en los talones, ¿de acuerdo? Esto me garantiza que la espalda quede completamente recta, me pongo lateral, ahí para que se me vea, ¿de acuerdo? Venga, cada uno a su ritmo, bajamos más lento, subo un poquito más rápido, bajo más lento, eso es. Estupendo. Muy bien, fundamental que aprendamos a hacer la sentadilla bien y a mantener la espalda recta y las escápulas de atrás. Y esto me lo garantiza. Así que no dudéis en hacer las sentadillas ayudándolos de este elemento. Muy bien, pues seguimos utilizando el palo. Vamos a hacer un peso muerto a pata coja. ¿De acuerdo? Entonces, bajo y subo. A la que bajo, la pierna extiendo atrás, ¿de acuerdo? Con la espalda recta, me ayuda a estabilizarme, a trabajar el bíceps femoral en forma de estiramiento y de fuerza, ¿vale? No olvidéis siempre las escápulas atrás, no echéis los hombros hacia adelante, ¿de acuerdo? Lo justito para bajar, pero siempre retomando ahí, atrás. Eso es. Venga, 2 últimas. Ahí muy bien. No os preocupéis si os desestabilizáis, ¿de acuerdo? Vamos con las pulsaciones un poquito altas. Y es normal. Nos reequilibramos, volvemos a la posición, ¿de acuerdo? Y no hay ningún problema. Seguimos trabajando ese equilibrio, esa coordinación. No hemos metido nada de impacto. Que podamos hacerlo de una forma progresiva. ¿De acuerdo? 3 últimas. Última. Perfecto. Ahora fijaros, vamos a levantar aquí el palo y vamos a hacer una zancada hacia adelante con torsión de tronco. Ahí. Imaginaros que estamos en una canoa y tenemos que remar ahí. Estupendo. Eso es. Muy bien. Perfecto. Eso es. Venga, vamos a hacer 6 más. 1. Estupendo. 2. Venga, estamos en la parte final de la rutina. Vamos a encararla con energía. 3.
4, 5 y 6. ¿Vale? Venga, la última. Eso es. Perfecto. Volvemos. Retomo. Cambio la posición. Cojo para trabajar bíceps y a la vez que trabajo los bíceps, hago una extensión de cadera para trabajar glúteo. Ahí. Eso es. Arriba. Arriba los bíceps y la cadera arriba atrás. Glúteo apretado y los bíceps igualmente. Escápulas atrás. Aunque no pese el palo, pero hoy nos vale con mantener el equilibrio, la coordinación y bueno, que apretéis, ¿vale? Apretéis bien el palo, que el movimiento sea controlado. Venga, 3 más. 1, 2 y 3. Al contrario. Ahí, a pata coja, extiendo cadera detrás. 2, 3. Aprieto los bíceps. Muy bien. Venga, lo estás consiguiendo. Ahí. Estupendo. Me desequilibro. Tratar de mirar a un punto fijo, ¿vale? Para no desequilibraros. Eso es. Estupendo. Muy bien lo estás haciendo. Fenomenal. ¿De acuerdo? Ahora nos ponemos aquí arriba. Hago una media sentadilla y fijaros, al frente y atrás. Al frente y atrás. ¿Vale? Trabajo hombros, dorsal. Eso es. Arriba. Arriba. Y los cuádriceps bien apretados. Las escápulas, por supuesto, van atrás. Se ve movimiento natural. ¿De acuerdo? Estupendo. Genial. 5 últimas. 1, 2. Aguantamos esos cuádriceps que van haciendo fuerza. 4 y 5. Fenomenal. Vale, vamos a hacer un último ejercicio. Estamos terminando. Arriba. Bajo al pecho. Sentadilla y subo. Coloco en el pecho. Sentadilla y subo a la vez brazos y piernas. Coloco en el pecho, sentadilla, subo a la vez brazos y piernas. Coloco, sentadilla y subo. Vamos ahí. 6 últimas. Un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, pues ahora ya terminamos con la propina de unas sentadillas tranquilas, ¿de acuerdo? Para que nos quedemos con la sensación de espalda alineada gracias a tener el palo ahí detrás, ¿de acuerdo? Para que aprendamos bien a colocar la escápula y la espalda recta, ¿de acuerdo? Despacito. La clase ha terminado, enhorabuena, se ha llegado hasta aquí. Dejamos el palo y ahora respiramos. Bajamos las pulsaciones. Estirar un poquito las piernas. ¿Vale? Vamos a hacer ahí. ¿Vale? Apoyarnos un poquito y ahora sí mantenemos mínimamente la postura. Hemos trabajado bastante el flexor de la cadera, hemos trabajado los hombros, la espalda, el abdomen, las piernas, los glúteos, ¿de acuerdo? Lateral. Eso es, me dejo llevar de un lado y a otro. Felicidades, de verdad, si has llegado hasta aquí, si has podido completar esta rutina, por darte la oportunidad de dedicarte 20 minutos a cuidar de ti, de tu cuerpo, de tu salud.
Eso te hará estar muchísimo mejor y si continúas durante las siguientes semanas, pues estoy seguro que vas a coger el hábito por los beneficios que la actividad física tiene a nivel de endorfinas, esa liberación de dopamina, de serotonina, ¿de acuerdo? Estiramos ahí un poquito y acabamos la rutina. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Como lo prometido es deuda, os voy a compartir un consejo de salud que me parece fundamental para que maximicéis los beneficios de la clase que acabamos de hacer. Cuida mucho tu hidratación. Es fundamental para que elimines esa grasa de la que quieres deshacerte. Ten en cuenta que el 84% de las grasas que salen de nuestro cuerpo lo hacen en forma de vapor o de dióxido de carbono por la boca. Y necesitamos del agua para provocar ese vapor. Igualmente, el 16% restante prácticamente la eliminamos por la orina. Así es que, ¿cuánta agua necesitas? Pues cada 30 kilos de peso necesitas 1 litro de agua hasta un máximo de 3. Esto en condiciones normales de actividad física o de humedad o de calor. Entonces, si pesas 75 kilos, te harían falta 2 litros y medio. Si hemos hecho una clase de 20 minutos de ejercicio de cierta intensidad, a cada uno le habrá demandado una determinada cantidad. Pongámosles medio litro de agua. Pues a esos 2 litros y medio de los 75 kilos debería sumarle este medio litro de agua para que los beneficios sean completos y de verdad esa activación del metabolismo podamos conseguir que la grasa vaya saliendo. Por otro lado, quiero haceros un inciso sobre la importancia que tiene la alimentación para conseguir esos objetivos que estamos buscando. Por eso voy a compartir contigo una receta con alimentos sanos, naturales, nutritivos, para que puedas incluirla en tu día a día y de ese modo ejercicio físico, consejo sobre salud y alimentación serán las 3 patas para que puedas sentirte mucho mejor. Bueno, por hoy hemos terminado. Espero que os haya podido motivar y enganchar para seguir estas rutinas, ¿vale? Al principio todo hábito cuesta de empezar, pero estoy convencido de que los beneficios que vas a obtener pues harán que te enganches y que ya no necesites de fuerza de voluntad para seguirlo. Así que con ganas de verte, te espero en el siguiente vídeo.